Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12:30 horas del día de hoy, 6 de mayo de 2025, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al Secretario General haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias de su cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se toman. Por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP, /RR, /08, /2025 y sus acumulados, mismo que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario del recurso de revisión con número de expediente TESLP, /RR, /13, /2025, que también propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A nuestra consideración, la lista de asuntos. Señores magistrados, ¿están de acuerdo con ella? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidenta. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP, /RR, /08, /2025 y sus acumulados. Están a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la maestra Gladys González Flores. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con un proyecto de resolución en el recurso de revisión 08 y sus acumulados 09, 10 y 11, todos de este año, promovidos por Alois Álvarez Soldevilla, Ana María Izquierdo Segura, Josué Saúl Silos Rodríguez y Luis Enrique Martínez González, para controvertir el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, identificado como CG, /2025, /ABR, /65. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone confirmar el acuerdo impugnado en razón de que los motivos de inconformidad expresados por los actores y actora resultaron infundados e inoperantes. En síntesis, la parte actora expone que el CEPAC excede sus atribuciones al dividir el Distrito Judicial 1 en distritos judiciales electorales locales 01A, 01B y 01C. Dicha inconformidad se considera infundada, dado que, como se detalla en el proyecto que se pone a su consideración, la división geográfica concerniente a la distribución de los distritos judiciales electorales locales correspondió al Instituto Nacional Electoral conforme a sus facultades de ley, otorgando a su vez al CEPAC la posibilidad de que, mediante un acuerdo, identificara los distritos 1, 14 y 15 como 01A, 01B y 01C respectivamente. Asimismo, en cuanto a la identificación de las materias que asignó a cada uno de los bloques o distritos judiciales electorales locales 01A, 01B y 01C, tampoco se considera que incurre en un exceso de atribuciones, dado que, conforme a la propia reforma judicial, el decreto 30, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral para el Estado de San Luis Potosí y de la Ley de Justicia Electoral, facultó en su transitorio quinto al CEPAC para emitir los acuerdos, lineamientos y disposiciones de carácter general que resultaran necesarios para regular las situaciones no previstas en la reforma, a efecto de implementar en el proceso electoral local extraordinario 2025. En tal sentido, se otorgó al CEPAC un amplio margen normativo y de actuación para que, en ejercicio de sus atribuciones, ya sea a través de acuerdos, lineamientos o disposiciones generales, regulara todos los aspectos necesarios para concretar y ejecutar los pasos y acciones atinentes al inicio, desarrollo y conclusión del proceso comicial. Por otra parte, se considera que el CEPAC no sustentó la división de las especialidades en los distritos judiciales electorales 01A, 01B y 01C bajo la ponderación del tiempo del sufragio y material electoral por sobre los derechos constitucionales de votar y ser votado, pues si bien fueron consideraciones técnicas analizadas en el acuerdo controvertido, de cierto es que realizó las acciones que estimó necesarias para garantizar la operatividad del proceso electoral, dado que los actores que impugnan y que participan como candidatos a personas juzgadoras en la especialidad laboral con jurisdicción en todo el Estado estarán participando en los 13 distritos judiciales,
con independencia de que se encuentren identificados en el bloque 01A y no en el bloque 01B y 01C, dado que estos tres bloques o distritos judiciales electorales locales corresponden al Distrito Judicial 1. Similar situación acontece con el actor que se encuentra contendiendo en la especialidad civil al encontrarse identificado como candidato en el Distrito Judicial Electoral Local 01A y no en el 01B y 01C, porque como se adujo, estos tres corresponden al primer distrito judicial. Por otra parte, los recurrentes señalan que la responsable no tomó en consideración que el único tribunal laboral se encuentra en el municipio de San Luis Potosí. Al respecto, el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales o juzgados tendrán jurisdicción en el territorio del distrito o región judicial al que pertenezcan, conforme lo determine el Consejo de la Judicatura, de tal manera que la división de especialidades del Distrito Judicial Primero y de la especialidad laboral efectuada por el CEPAC reviste únicamente efectos logísticos en el desarrollo de la elección, sin que esto implique afectación alguna respecto a la jurisdicción de las personas juzgadoras que resultaren electas. Por último, los actores y actoras señalan que cuentan con domicilio en el municipio de Soledades de Graciano Sánchez, lo que vulnera la paridad de la contienda, ya que al haber sido asignados al bloque o distrito judicial electoral 01A, no podrán votar por sí mismos. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que el sistema diseñado por la normativa se sustenta en la competencia de candidaturas a partir de las circunscripciones o circuitos judiciales en los que se desempeña cada cargo, mismos que podrán subdividirse en distritos judiciales electorales, de tal manera que las personas candidatas compiten por ocupar cargos que, independientemente de su vecindad, se relacionan con circuitos judiciales previamente existentes y especialidades concretas. De manera que, al resultar infundados e inoperantes los motivos de inconformidad expuestos, lo consecuente es confirmar el acuerdo controvertido. Es la cuenta, magistrados, magistrado. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Magistrada, magistrado, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias. En ese caso, por favor, secretario general, de acuerdo, tome la votación. Claro que sí, Presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta nos apoye con los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado se resuelve. Único. Se confirma el acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba determinar el proceso de división y asignación de cargos y materias para el proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, identificado como CG/2025/ABR/65, aprobado el día 12 de abril de 2025. Es cuanto. Gracias. A nuestra consideración el punto resolutivo. Magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias. Secretaria, por favor, proceda al engroso. Bien, previo a continuar con el análisis del segundo y último de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP/RR/13/2025, y en virtud que mediante sesión jurisdiccional de fecha 25 de abril del año en curso fue calificada como procedente la excusa planteada por el magistrado Sergio Iván García Vadillo para conocer y resolver el recurso de revisión con número de expediente TSLP/RR/13/2025, al actualizarse la hipótesis legal prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de este tribunal. En consecuencia, para integrar el Pleno del Tribunal Electoral, se ha designado al maestro Gerardo Muñoz Rodríguez para fungir como secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado para conocer el asunto de referencia de conformidad con el artículo 13, numeral 2 del Reglamento Interior. El maestro ha sido convocado oportunamente. En tal virtud, con fundamento del artículo 22 del reglamento interno de ese tribunal electoral, se propone a este pleno decretar un receso de 3 minutos a efecto de dar oportunidad de que se integre el secretario de Estudio y Cuenta referido a la presente sesión para que conozca del proyecto de acuerdo plenario del expediente que ya ha sido mencionado. A su consideración, magistrados, si están de acuerdo con la propuesta, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. En tal virtud se concede este receso para hacer la notificación correspondiente y que el funcionario se pueda integrar a este pleno. Gracias.
Bien, damos paso a la reanudación de la presente sesión, dando cuenta con la integración al Pleno de este Tribunal Electoral con el secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Muñoz Rodríguez. Por lo anterior, continuamos con el análisis del último de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario dentro del recurso de revisión con número de expediente TSLP, diagonal RR, diagonal 13, diagonal 2025. También está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le vuelve a ceder el uso de la voz a la maestra Gladys González Flores. Adelante, secretaria, por favor. Gracias. Con su autorización, ahora doy cuenta con un proyecto de acuerdo plenario dentro del recurso de revisión 13 de este año, por el cual se propone tener por cumplida la sentencia emitida por este Pleno de fecha 29 de abril. La sentencia, cuyo cumplimiento se analiza, tuvo como efectos modificar el acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban la asignación de cargos, nombre de candidaturas y la cantidad de votos válidos que la ciudadanía puede emitir en una misma boleta, identificado como CG, diagonal 2025, diagonal ABR, diagonal 67. Vinculándose al CEPAC a que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación respectiva, modificar el acuerdo referido con el efecto de reasignar la candidatura del ciudadano Abdías Clemente Antonio al Distrito Judicial Electoral Local 8 y dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurriera, informarlo a este órgano jurisdiccional adjuntando las constancias respectivas. Al respecto de autos, se advierte que con fecha 30 de abril, en sesión extraordinaria, fue aprobado por el Consejo General del CEPAC el acuerdo identificado como CG, diagonal 2025, diagonal ABR, diagonal 82, por medio del cual se modifica el acuerdo CG, diagonal 2025, diagonal ABR, diagonal 67, a efecto de designar la candidatura del ciudadano Abdías Clemente Antonio al Distrito Judicial Electoral Local 8, en cumplimiento de la resolución dictada por este órgano jurisdiccional. Esta circunstancia fue informada mediante oficio suscrito por el secretario ejecutivo del CEPAC el 1 de mayo, esto es, dentro de las 24 horas siguientes, de tal manera que los efectos de la sentencia emitida en el recurso de revisión con número de expediente TSLP, diagonal RR, diagonal 13, diagonal 2025, se estiman cumplidos en sus términos. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Esta es nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Magistrada en funciones, magistrada, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porres Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Secretario de Cuenta en funciones de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se tiene al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por dando cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 29 de abril de 2025 dentro de los autos del expediente TSLP, diagonal RR, diagonal 13, diagonal 2025. Segundo, notifíquese conforme a derecho. Tercero, practicadas las notificaciones respectivas y no existiendo diligencia pendiente por realizar, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Es cuanto. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engrose. Secretario General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 12:49 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, buena tarde.